Hola, yo soy Lucía Mendoza Hernández y vengo a contarles la historia de la microbiología según sus personajes destacados. Comenzamos en el siglo III con Aristóteles, que en el año 300 a.C. propuso la teoría de la generación espontánea, que sostenía que ciertas formas de vida surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de estas, o sea, prácticamente de la nada. Luego, en el siglo IV, con Teofastro, que se caracterizó por escribir varios volúmenes sobre las propiedades curativas en las plantas y realizar la primera clasificación sistemática de las plantas basadas en sus propiedades médicas. Esto lo hizo en el año 371 a.C. Luego viene el siglo XV, y comenzamos con Girolamo Fracastoro, que fue un médico que formuló una de las primeras bases de las bacterias al hacer un estudio sobre la lepra y sífilis, donde concluyó que estas enfermedades eran dadas por partículas imperceptibles. Gracias a ello formuló la teoría de la transmisión de enfermedades. Su teoría ofrece tres posibilidades interrelacionadas para explicar la naturaleza del contagio de enfermedades en general. La primera, la enfermedad puede ser transmitida por contacto directo. La segunda posibilidad es a través de lo que él llamó formes. Estos son vectores de infección que hospedan a la semilla esencial del contagio y causan la infección. O sea, tipo como pañuelos donde un enfermo haya estornudado o tenga fluidos del enfermo. Entonces, eso se le llama fomes. Y la tercera categoría es la transmisión a distancia, como toser o hablar o escupir y así. Luego, en el siglo XVI, con Zacharias Janssen, que en 1596 inventó el microscopio de un solo lente, el simple y el compuesto de dos o más lentes. Aquí hay cierta controversia porque no toda la comunidad científica cree que Zacharias Janssen fue el que haya creado el microscopio, pero es una de las posibilidades. Y también se dice que construyó un instrumento de 9 aumentos mientras intentaba encontrar una manera de conseguir lentes de aumentos aún mayores para ayudar a personas con la vista seriamente defectuosa. Luego, en el siglo XVII, viene con Atanasio Kircher, que fue uno de los primeros en reconocer los microorganismos, con ayuda de un adecuado microscopio compuesto, vio bacterias, describiéndolas en la sangre de enfermos de peste como unas culebrillas o pequeñísimos gusanillos. Eso lo hizo en 1658. Luego vino Robert Hooke, que en 1665 publicó el libro Micrografía, la descripción de 50 observaciones microscópicas y telescópicas con detallados dibujos. Este libro contiene por primera vez la palabra célula. Hooke descubrió las células observando en el microscopio una lámina de corcho, dándose cuenta de que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. Por ello, cada cavidad se llamó célula. No supo demostrar lo que estas celdillas significaban como constituyente de los seres vivos, pero fue el primero en usar la palabra célula. Luego viene Francesco Redi, que puso en duda la teoría de la generación espontánea con el experimento que realizó en 1668. El experimento consistía en que colocó una víbora muerta, un pescado y un trozo de carne de ternera en frascos, lo cerró y selló, y en otros frascos colocó los mismos componentes, pero los dejó abiertos. En los frascos cerrados y sellados no había gusanos, aunque su contenido se había podrido y olía mal. En los frascos abiertos, en cambio, se veían gusanos y moscas que entraban y salían. Por lo tanto, la carne de los animales muertos no puede engendrar gusanos a menos que sean depositados en ella huevos de animales. Redi pensó que la entrada de aire a los frascos cerrados podría haber influido en su experimento, por lo que llevó a cabo otro. Puso carne y pescado en un frasco cubierto con gasa y lo colocó dentro de una jaula cubierta también con gasa. Los resultados fueron exactamente los mismos que en el primer experimento. Esos descubrimientos los registró en su obra Experimentos acerca de la generación de los insectos. Luego vino Anthony van Leeuwenhoek, que es el que se le considera el padre de la microbiología,
y mientras desarrollaba su trabajo como comerciante de telas, construyó para la observación de la calidad de las telas lupas de mejor calidad que las que se podía conseguir en ese momento. Desarrolló tantas fijaciones para pequeñas lentes biconvexas montadas sobre platinas de latón que se sostenían muy cerca del ojo, al modo de los anteojos actuales, como estructuras tipo microscopio en las que se podían fijar tanto la lente como el objeto a observar. A través de ellos podía observar objetos que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta 200 veces. Él es el que mejoró el microscopio que ya se tenía de antes. En una carta fechada el 7 de septiembre de 1674, evoca por primera vez las minúsculas formas de vida que observó en las aguas de un lago cerca de Delft. En una extensa carta de 17 hojas, fechada el 9 de octubre de 1676, describe lo que actualmente denominamos protozoarios, especialmente los ciliados, los que se alimentan de las algas, que es la eulena y el volvox, por ejemplo. En 1677 mencionó por primera vez los espermatozoides en una carta enviada a la Royal Society, en la que habla de animalculos, que es el nombre de antes que se le daba a los microorganismos. Y estos animalculos eran muy numerosos en el esperma. Y él se caracterizaba por oponerse firmemente a la teoría de la generación espontánea. Luego pasamos al siglo XVIII y comenzamos con Carlos Linneo, que en 1735 creó un sistema de nomenclatura binomial para clasificar a los seres vivos. La primera palabra indicaba el género a la que seguía el nombre de la especie. Asimismo, fue quien agrupó los géneros en familias, estas en clases y las clases en reinos. Luego viene John Needham, que en 1745, antes quiero aclarar que John Needham era un defensor de la generación espontánea, un defensor muy grande de la generación espontánea. Y por eso en 1745 realizó un experimento en donde hirvió caldo de carne para construir los organismos preexistentes y lo colocó en un recipiente que no estaba debidamente sellado, ya que según su teoría se necesitaba aire para que esto se llevara a cabo. Al cabo de un tiempo observó colonias en el recipiente, lo que no contradecía la teoría de la generación espontánea. En 1769, Lázaro Spallanzani repitió el experimento de Needham, pero tapando los recipientes, fundiendo el vidrio y sellando las botellas herméticamente, evitando que aparecieran las colonias, lo que contradecía la teoría de la generación espontánea. Pero Needham argumentó que el aire era esencial para la vida, incluida la generación espontánea de microorganismos, y había sido excluido en los experimentos de Lázaro Spallanzani. En concreto, llegó a afirmar que Spallanzani destruía lo que él llamaba la fuerza vegetativa o fuerza vital. Sin embargo, él volvió a abrir los recipientes donde supuestamente se había destruido dicha fuerza y observó a simple vista cómo seguían apareciendo los organismos. En 1749 publicó observaciones acerca de la generación, composición y descomposición de las sustancias animales y vegetales, trabajo en el que pretendía demostrar la teoría de la generación espontánea de la vida a partir de la materia inorgánica. Luego de John Needham viene Lázaro Spallanzani, que, como ya había dicho anteriormente, en 1765, tras rechazar la teoría de la generación espontánea, Spallanzani, que también era sacerdote, diseñó experimentos para refutar los realizados por otro sacerdote católico, que era John Needham, por medio de ampollas de vidrio selladas donde colocó tejidos en descomposición esterilizados con calor, hirvió por más tiempo los caldos nutritivos, eliminando así la posibilidad del surgimiento espontáneo de microorganismos. Luego viene Anthony Laurent Lavoisier, que en 1783 estudió de los procesos vegetales que se relacionaban con los intercambios gaseosos cuando los animales respiran. Lavoisier encerró a un cobayo durante unas 6 horas en una campana de vidrio que contenía oxígeno y midió el dióxido de carbono producido. Midió también la cantidad de oxígeno consumido por un hombre en actividad de reposo. Con esos experimentos pudo mostrar que la combustión de compuestos de carbono con oxígeno es la fuente real del calor animal y que el consumo de oxígeno se incrementa durante el trabajo físico. Consideró que el oxígeno es indispensable para midiendo el dióxido de carbono contenido en dicho experimento.
Luego viene Edward Jenner, que en 1789 estudia la resistencia a la viruela que presentaban ciertos grupos de población y comienza el desarrollo de técnicas de variolización, que es una técnica que consiste en hacer una incisión en la piel del individuo y ponerle el polvo de las costras de viruela. Luego se le cerraba la incisión y se dejaba a la persona aislada de las demás hasta que la enfermedad la atacara de manera leve, hasta lograr su recuperación. Descubrió así la vacuna de la antivariólica. Luego viene el siglo XIX. Bueno, luego venimos con Christian Gottfried Ehrenberg, que durante cerca de 30 años Ehrenberg examina muestras de agua, suelo, sedimento, polvo, roca y describe miles de nuevas especies, flagelados como Aulglena, ciliados como Paramecium aurelia y Paramecium caudatum, y muchos fósiles en cerca de 400 publicaciones. Hasta Ehrenberg se desconocía absolutamente que muchas masas rocosas se componían de diminutos animales o plantas. Demostró que la fosforescencia del mar se debe a organismos. Luego le precede Theodore Schwann, que en 1837 llevó a cabo una serie de experimentos diseñados para resolver la cuestión de la verdad o falsedad del concepto de la generación espontánea. Su método consistía en exponer un caldo esterilizado hervido solo con aire caliente en un tubo de vidrio. El resultado que obtuvo fue la imposibilidad de detectar microorganismos y la ausencia de cambio químico, putrefacción en el caldo. Estaba convencido de que la idea de la generación espontánea era falsa. Luego viene Louis Pasteur, que en 1861 demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. Para demostrarlo, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo del cultivo. Simultáneamente expuso otros matraces que carecían de este filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curvado que dificultaba el paso del aire, y por ello de las partículas de polvo hasta que el caldo del cultivo. Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. De esta manera, Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y mostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Esto marcó el inicio de la microbiología moderna. Luego viene Joseph Lister, que en 1865 desarrolló mediante calor la práctica de asepsia y antisepsia, mejorando la situación postoperatoria del paciente, ya que las heridas causaban un alto grado de mortalidad. Luego viene Ferdinand Kohn, que en 1872 descubrió que existen distintos tipos de microorganismos con formas y órganos diferentes, a los que clasificó por ordenaciones sistemáticas. Otro de sus descubrimientos fue el de las esporas de resistencia a formas embutidas que se forman en condiciones adversas. Estudiando estas estructuras, descubrió junto con Louis Pasteur y John Tyndall que eran las responsables del equívoco para que el problema de la generación espontánea permitía que pudieran surgir microorganismos en infusiones cuando los servíamos o que podían desarrollarse a partir de materia orgánica. Esto lo explicó Louis Pasteur en su experimento. Luego viene Julius Richard Petri, que en 1877 inventó la placa de Petri, como su nombre lo dice, uniendo dos tapas redondas de vidrio transparente que permitió aislar muestras de microorganismos como hongos y bacterias y hacerlos crecer en condiciones controladas. Luego viene Robert Koch, que en 1882 realizó varios estudios sobre los agentes causantes de diversas enfermedades infecciosas. Descubrió el bacilo de la tuberculosis y la cólera. Luego Hans Christian Gram, que pues como su nombre lo dice, fue el que creó la atención de Gram para la visualización de diferentes bacterias en muestras clínicas, donde se hallan bacterias Gram positivas a las que se visualizan de color morado y bacterias Gram negativas a las que se visualizan de color rosa, rojo o grosella. Esto lo hizo en 1884. Luego viene Theodore, que en 1885 descubrió la bacteria Escherichia coli, bautizada así en su honor en 1919. Luego viene Dmitry Ivanovsky,
que en 1887 investigó una enfermedad que afectaba al tabaco. 3 años más tarde investigó otra enfermedad, el mosaico de tabaco de las plantas de tabaco. Molió hojas extraídas de una planta infectada y pasó el cultivo por el filtro de Chamberlain, que es un filtro normal de agua. Su experimento mostró que la planta seguía infectada. De esa forma logró comprobar que el infeccioso no era una bacteria y por lo tanto no se trataba de un agente infeccioso conocido. Él fue el primero en descubrir los virus, aunque no los nombró, pero ya había dado la idea de que existía otro organismo que no era conocido. Luego viene Frederick Laufer, que en 1898 descubrió el organismo que provocara la difteria y del causante de la glossopeda. Fue el creador del plasma sanguíneo que coagulado utilizado para la detección de la bacteria. Martinus, que es considerado uno de los fundadores de la virología, y demostró, empleando filtros extremadamente finos, que el agente patógeno responsable de la enfermedad del mosaico de tabaco es mucho más pequeño que una bacteria. Él los nombra virus. Este personaje fue el que nombró los virus, aunque ya había dado a conocer eso Ivanovsky, pero Martinus fue el que los nombró. Y descubrió también el fenómeno de las bacterias reductoras de sulfato, una forma de respiración anaeróbica, e inventó el medio de enriquecimiento, un método fundamental de estudio de los microorganismos del medio ambiente. Luego pasamos al siglo XX con Paul Ehrlich, que en 1909 halló la cura para la sífilis. Anteriormente de Gram, antes de que creara la atención de Gram, él propuso una manera de distinguir la bacteria que causaba la sífilis, y de esta publicación que hizo, Gram de ella la mejoró y así es como creó la atención de Gram. Luego viene Francis Peyton Rose, que estuvo involucrado en el descubrimiento del papel que toman los virus en la transmisión de ciertos tipos de cáncer. Trabajando como patólogo, observó como un tumor maligno, en específico un sarcoma, que estaba creciendo en una gallina doméstica, podía ser transferido a otra ave simplemente al exponer el ave sana a un filtrado libre de células, esto causado por un retrovirus, virus de sarcoma de Rose. Luego viene Felix Krell, que en 1917 descubrió los bacteriófagos, que son virus que solo atacan y destruyen bacterias. Fue el inventor de la terapia fágica, la cual trata de infecciones bacterianas patógenas. Luego viene Ida Bengtsson, que en 1917 encontró la vacuna contra el tifus, y una de sus contribuciones más significativas fue la prueba de eficacia de complemento, prueba inmunológica que se puede usar para detectar la presencia de un anticuerpo específico o un antígeno específico en el suero de un paciente. Propuso que el organismo Bacillus botulinus se colocara en el género Clostridium, ya que el género Bacillus está restringido a los bastoncillos aeróbicos formadores de esporas. Luego viene Alexander Fleming, que en 1928 descubrió la penicilina al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano. Fue obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. También descubrió la enzima antimicrobiana lisozima. Luego viene Albert Schweitzer, que en 1943 descubrió la streptomicina, un antibiótico usado para el tratamiento de la tuberculosis y otras enfermedades. Luego viene Ruth Patrick, que en 1948 dirigió un trabajo de investigación que confirmó que la biodiversidad de un curso de agua podría ser usado para medir el grado de contaminación. Usó diatomeas como indicadores de la calidad de agua. Las diatomeas son un tipo de alga. Luego viene Esther Lederer, que entre sus contribuciones más notables fue el descubrimiento del virus bacteriófago delta, la transferencia de genes entre bacterias por transcripción especializada, el desarrollo del método de réplica en placa para el cultivo de bacterias, que consistía en donde construyó un sello de la misma medida que la placa de Petri, pero no era de goma, sino de terciopelo de algodón esterilizado. Las pequeñas fibras de la superficie de terciopelo se clavaban en el agar de la placa original y al frotar con el sello una nueva placa inoculaba a las bacterias y las colonias que crecían lo hacían en la posición que en la placa original. Y el descubrimiento del plásmido F o factor de fertilidad.
Luego viene Rosalind Franklin, que en 1951 descubrió las propiedades clave del ADN, lo que finalmente facilitó la descripción correcta de la estructura de doble hélice del ADN. Luego viene Fred Sanger, que en 1953 determinó la secuencia de los aminoácidos de la insulina. Al hacerlo, demostró que las proteínas tienen estructuras específicas. Luego viene Watson, Crick y Watkins, que en 1953 publicaron un artículo académico que proponía la estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Luego viene Lynn Margulis, que en 1966 destacó por describir un importante hito en la evolución, su teoría sobre la aparición de las células eucariotas como consecuencias de la incorporación simbiótica de diversas células procariotas. Esta teoría llamada la endosimbiosis seriada. Posteriormente también postuló la hipótesis según la cual la simbiogénesis sería la principal fuente de la novedad y diversidad biológica. Luego viene Rebecca Landsfield, que fue la persona que encontró la forma de clasificar a los estreptococos en diversos grupos, atendiendo a los diferentes antígenos y superficie que presentaban. Eso lo hizo en 1970. Luego viene Robert Porter, que compartió el premio Nobel de Fisiología o Medicina con Gerald Edelman por la determinación de la estructura química exacta de un anticuerpo. Usando una enzima llamada papaína, rompió la hemoglobina de la sangre en partes, haciendo más fácil su estudio. Luego viene Peter Pye, en 76 descubrió el virus del ébola, causante de la enfermedad del ébola, mientras analizaba la muestra de sangre de una monja enferma que trabajaba en el Zaire. En los años 1980, Piot fue el primero en desarrollar un programa internacional de prevención, detección y tratamiento del VIH en Burundi, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania y Zaire, que permitió sentar las bases sobre el estudio del VIH-Sida en África. Luego viene Carl Ruiz, creador de la nueva taxonomía molecular basada en la comparación entre especies de la llamada secuencia del ARN ribosomal, que comparte todos los seres vivos del planeta y que apenas ha sufrido cambios desde la aparición en la Tierra de las primeras formas de vida microbiológicas. Sus análisis filogenéticos lo llevaron al descubrimiento de un nuevo dominio, el arquea. Luego viene Stanley Prusiner, que en 1982 propuso una explicación de la causa de la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas y su equivalente humano, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En ese trabajo acuñó el término prión, que proviene de la palabra proteínico e infeccioso, para referirse a una forma de infección no descrita previamente debido al plegamiento incorrecto de proteínas. Luego viene Luc Montagnier, que fue parte del equipo que describió e identificó el virus del VIH causante del SIDA, apenas poco después de que este síndrome fuera reconocido como una nueva. Esto lo hizo en 1983. Le precede Karen Mullis, que en 1985 desarrolló la técnica de la reacción en la cadena de la polimerasa, PCR, en sus siglas en inglés, una de las técnicas centrales en biología molecular que permite la amplificación de una región específica de ADN usando nucleósidos trisfosfatados y una polimerasa de ADN. La PCR ha sido el fundamento de varias revoluciones en campos prácticos, como la identificación del origen de muestras de sangre o saliva, a los que recurre masivamente la ciencia forense, y la secuenciación de genes humanos o de otros organismos. Luego viene Heinz Schulze-Bock. En 1999 descubrió la bacteria gigante Thiomargarita namibiensis, la cual es capaz de almacenar inmensas cantidades de nitratos en una inmensa vacuola. Luego, finalmente, pasamos al siglo XXI. Y luego nuestros primeros personajes vienen siendo Hopwood y Cole, que en 2002 realizaron la secuenciación del genoma de Streptomyces coelicolor, representante del grupo de bacterias filamentosas. Y finalmente, ya por último, Barry Marshall y Robin Warren en 2005 demostraron que la principal causa de la úlcera péptica y la gastritis era una bacteria llamada Helicobacter pylori. Y bueno, esa fue la historia de la microbiología con los personajes importantes. Yo soy Lucía Mendoza y